Muy buenos días, hermanitos. Espero que estén despertando con fe. Y estamos en este episodio, video número 9, de este podcast, de estas reflexiones, de esto que nosotros estamos haciendo para darle la gloria y la honra a Dios en las primeras frases de nuestro día. Y por ahí, ahorita ya es algo tarde, son las 8:11. Ahí, por ahí, una disculpota que no lo pude subir antes. La idea es que esto se esté subiendo muy temprano. Lo he logrado por ahí adaptar ahí los tiempos, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo. El día de ayer, la verdad, me sentía así como que me sentía mal. Tengo así como no sé, como un poco de fiebre, cosas así, entonces me sentía algo mal, entonces hoy decidí dormir un poco más para poder ahí reponerme, pero pues aquí estamos listos, siguiendo con este compromiso que hicimos de honrar a Dios con estos videos, con estas reflexiones en las primeras horas del día. Y pues bueno, justamente el día de ayer algo curioso me pasó y creo que sería bueno que lo pudiéramos platicar el día de hoy. Bueno, no curioso, sino son cosas que pasan y que cuando uno está cerca de Dios y busca de Dios, las cosas comienzan a acontecer. Y es que yo desde ayer, pues desde antier, perdón, me estaba sintiendo mal, me estaba sintiendo de esa manera. Y el día de ayer en la tarde, pues yo había planeado ir a dos casas que teníamos programadas. Y cuando fui a buscar a mi esposa a su trabajo, ya para que nos vayamos, le decía, es que me siento mal. Y decía, no, pues entonces si quieres vamos a la casa para que descanses, me comentó. Y le dije, no, porque hoy que tenemos que ir a esas dos casas. Y me dijo, bueno, pues vamos, ¿no? Si quieres yo manejo o algo así. Y le dije, no, pues vámonos. Y ya me fui. Y como le iba llegando, pues me seguía sintiendo mal. Pero pasan cosas muy, muy hermosas cuando uno está en la presencia de Dios. Y llegué desde la primera casa y recibimos palabra de Dios. Se estuvo compartiendo la palabra. Pude escuchar una enseñanza. Y pues obviamente todo eso es de bendición a tu vida. La verdad es que ni sentí yo que me estuviera yo sintiendo así mal, sino todo lo contrario. Me la pasé muy bien. Estuve alegre, estuve bastante feliz. Estuvieron haciendo las cosas, creo yo, de una manera muy bonita. Siempre en las casas hay una convivencia muy hermosa porque aunque obviamente estamos todos ahí buscando la presencia de Dios y alabamos, cantamos y estamos obviamente haciendo como no es un servicio, pero pues sí estamos ahí hablando de Dios y todo. El ambiente es diferente porque pues son poquitas personas que nos conocemos todos, entonces siempre se presta que haya estas risas y hoy después de que termina toda la enseñanza y eso, pues nunca falta el momento de reflexión donde convivimos, nos vamos a dar un vasito con agua y entonces es muy hermoso ese momento que la verdad te levanta el ánimo y justamente es ahí cuando entendemos por qué cuando nosotros buscamos a Dios, Él cambia nuestro lamento en danza, nuestro lamento en baile, porque eso es lo que pasa, se contagia ese ambiente que hay en esa casa, en ese lugar, donde el centro es Dios, se contagia todo eso y te anima, te hace que te sientas mejor. Ahora más que nunca, pues entiendo, si tal vez yo me estoy sintiendo un poquito mal o algo así, el mejor lugar donde yo puedo estar es en la casa de mi padre, es el lugar donde esté la presencia de Dios. Y después de esa segunda casa fuimos a otra casa que ahí iba a pasar algo que no había pasado, entonces estábamos también ahí a la expectativa de eso y es de que iba uno de nuestros niños, nosotros le decimos semillitas, semillitas de Jesús. Uno de nuestros niños iba a dar una enseñanza, también una reflexión ahí, pasó a dar su enseñanza, esa era la primera vez que lo iba a hacer, y la verdad lo hizo súper bien. Entonces, obviamente lo que pasa te llena de gozo, te llena de alegría, de que tú estás viendo que está creciendo en el camino de Dios, y dice la palabra, instruye bien al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará, y la verdad es que él ha sido muy bien instruido, y está muy activo, él quiere empezar a hacer más cosas para Dios, y me dio muchísimo gusto, me dio muchísima alegría el poder ver que él estaba dando una enseñanza, y justamente habló del versículo que hoy quiero hablarles, porque creo que hay mucho que ver ahí, enfocado también en lo que él dijo, pero también en un poquito más de cosas que hoy me gustaría compartírselas. Y vamos a Mateo en el capítulo 14, versículo 15, y dice aquí la palabra de Dios. Cuando anochecía se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y miren, yo sé que muchas veces nos vamos a encontrar en momentos en nuestra vida en los que somos nosotros los que tenemos que compartir algo hacia una persona, sea que nosotros, que nos hagan una pregunta, por ejemplo, de nuestra iglesia, que nos hagan una pregunta de nuestra fe, que nos hagan una pregunta de algo, o simplemente que nosotros veamos que hay una necesidad en el hermano y sabemos o nace en nuestro corazón el querer decirle algo, pero muchas veces nos detenemos, y lo puedo decir por experiencia, nos detenemos a hacer estas cosas porque
Tal vez no nos sentimos listos, no nos sentimos preparados. Tal vez decimos, es que no sé qué decir, es que no me acuerdo de los versículos. Es de que mil y un cosas que nosotros podemos decir en ese momento, ¿no? Y en especial porque te ganan los nervios, te ganan pues esa sensación de que es que a lo mejor estoy yo solo, no hay nadie más ahí como para preguntarle, o que si digo algo mal, ¿qué va a pasar? Y todos esos obviamente son miedos, son temores que hay en cada una de las personas, pero así pasó justamente aquí. Tal vez solamente hay 5 panes y 2 peces. Tal vez es lo único que hay. Tal vez solamente podemos decir, es que solamente tengo esto. No puedo yo alimentar a esa persona con este poquito de alimento que yo tengo. Pero aquí es donde viene lo importante, y tenemos que nosotros seguir la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que estaban diciendo los discípulos? Estaban diciendo, Señor, no hay comida, no tenemos aquí, déjalos que se vayan, déjalos que vayan a otro lado, que ellos busquen su comida, que ellos vayan a donde tengan que ir para encontrar su comida. Y Jesús le dice, no tienen necesidad de eso. ¿Por qué no tienen necesidad de eso? Porque aquí estamos nosotros, o sea, Dios está con nosotros respaldándonos, y también estás tú. Debemos de entender eso. A veces nosotros simplemente decimos, es que yo no tengo nada para darles, justamente como los discípulos, es que nada más tenemos esto. Pero en ese momento Jesús les puso el ejemplo de lo que se tiene que hacer. Dijo, no hay necesidad, denle ustedes de comer. Dios hizo su parte, Dios siempre va a hacer su parte. Dios siempre va a hacer esa parte que le corresponde a Él. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Los bendijo. Bendijo que el poder de Dios descendiera. Él solamente hizo eso, lo oró, lo partió en el tamaño correspondiente para que se comenzara a repartir. Hay tantas cosas que aprender de la palabra. Él fue el que lo partió para que cada quien repartiera un pedazo similar, igual no sé, pero Él lo partió y se lo da a los discípulos. Y los discípulos son los que lo reparten. Entonces, ¿qué quiero yo invitarte hoy? No tengas miedo de usar lo que tienes para poder hablar de la palabra de Dios, para poder expresar lo que estás sintiendo en tu corazón. Si tú has visto, porque los discípulos son los que se acercaron a Jesús a decirle, hay necesidad, tienen hambre, ahí hay algo que ellos necesitan, ellos se tienen que ir a comer. Si tú estás viendo que hay una necesidad en un hermano, no tengas miedo. No tengas miedo de tú ir y decirle, aquí hay un poco de pan. Tal vez es un pedazo, pero en el momento que tú lo comas, vas a ser saciado. Se va a multiplicar. Ves que hay un hermano que tiene necesidad, acércate a él. ¿Por qué? Porque si tú has buscado de Dios, si tú has orado a Dios, que ese es el paso número 1, que Dios sea el que bendiga lo que vas a decir. Tal vez en este momento Jesús no está físicamente aquí con nosotros, pero si tú te estás viendo que hay necesidad de un hermano, simplemente, Señor, bendice mis palabras, ora con fe, bendice mis palabras, bendice mi testimonio, bendice lo que sé, la forma. A veces creemos que tenemos que predicar a un hermano, a veces simplemente aunque vayas y le digas, hermano, ánimo, que tiene, o venga, vamos a hacer esto, hermano, fíjese, yo quisiera hoy, no sé, invitarle a tomar un café, hermano, quisiera hoy, ¿por qué no viene a mi casa a comer? Son detallitos que a veces no nos atrevemos a hacer, pero que en ese lugar, si tú has pedido la presencia de Dios, ahí va a haber pan, pero no el físico, sino el de la presencia de Dios. Entonces a veces son detallitos que nosotros podemos hacer, que no nos atrevemos porque tal vez tenemos los miedos de que solamente sean unos panecillos. Pero es que en la presencia de Dios, hasta un pedazo, porque no les dieron el pan entero, les repartieron un pedazo porque Jesús los partió. Entonces a veces hasta un simple pedazo de eso que tú tienes puede hacer un milagro, se puede multiplicar y las personas se van a saciar. Porque no depende de nosotros, depende de Jesús. No depende de nosotros, depende de Dios. Depende de cada una de las cosas que nosotros consagramos a Dios. Todos tenemos talentos, tenemos virtudes. Dios nos ha llenado de cosas tan hermosas. Nos ha llenado de diferentes formas de pensar. Nos ha llenado de diferentes actitudes, de talentos, de habilidades que tenemos. Cuando tú consagras estas cosas a Dios y las pones en oración, que sea Dios el que las esté bendiciendo, vas a hacer grandes cosas porque nunca ha dependido de nosotros. Siempre ha sido lo que Dios quiere para nosotros. Y justamente esto es lo que pasa cuando nosotros vamos a las casas. Yo me siento muy feliz cuando voy a ellas porque se ve el crecimiento de los hermanos, de cómo ellos tal vez durante mucho tiempo pensaban, es que yo nada más tengo 5 panes, no tengo más. Pero ahora los ves enseñando, o los ves aplaudiendo, los ves cantando, porque ellos obviamente lo están ahí cantando, y los ves de una manera tan diferente, y eso te llena a ti de gozo,
porque tal vez tú le estás pasando de ellos, pero es que tú también estás en ese cambio. Tú tampoco estás igual que ayer, tú tampoco estás igual que hace un mes, tú tampoco estás igual que hace un año, tú también has cambiado, tú también has hecho más para Dios y tal vez tú no te ves porque estás acostumbrado a verte, pero estoy seguro que tus hermanos sí lo están viendo y así como tú estás siendo motivado por el cambio que ha habido en ellos, ellos están siendo motivados por el cambio que hay en ti. Se está multiplicando el pan, se está saciando las personas con el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es tan importante el testimonio. A veces nos centramos en cosas que tal vez son muy visibles, como tal vez la alabanza, como tal vez la prédica, como tal vez, no sé, el que tú tengas esa habilidad para poder hablar y que la presencia de Dios descienda. Nos centramos en eso y recordemos que todo esto es por Dios. Es porque Dios es el que hace la obra. Entonces, tu testimonio puede causar un impacto muy grande en la vida de una persona y puede incluso llegar a ese momento en el que alguien va a hablar y va a descender la presencia de Dios sobre su vida. Pero llegó a causa de tu testimonio, a causa de tu invitación, a causa de que tal vez hace 2, 3 veces tuviste el atrevimiento de invitarle un café a un hermano, que te acercara, que pudieras conversar, que te pudiera conocer, que abriera su corazón y decirle, Dios quiere estar contigo, Dios quiere habitar en ti. Y entonces Él llega a donde está Jesús, Él llega a donde está la presencia de Dios, Él llega, en el caso de los discípulos, como lo estamos viendo ahí, ellos llegan a ver el milagro de Dios, porque entendamos esto, Jesús en ese momento entrega los panes, entrega todo a los discípulos los reparten. ¿Y qué pasa después? Voy a poner otra vez por acá la Biblia. Bueno, y les pongo otra vez aquí la Biblia. Dice, entonces, aquí, y comieron todos y se saciaron. ¿Quiénes todos? Toda la multitud que había ahí, también los discípulos, dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, es decir, todavía sobró alimento. Cuando nosotros atrevemos a hacer, aunque sea un pequeño detalle, como el que les estoy diciendo, a través de una palabra, un testimonio de lo que nazca de tu corazón, pero lo haces en el nombre de Dios, va a haber abundancia de pan. Al final va a quedar tanto pan que va a alcanzar para otras personas. Pero eso pasa cuando nosotros nos atrevemos a hacer cosas para Dios, hacerlo en el nombre de Dios, hacerlo en su voluntad, hacerlo bajo su cobertura, bajo su poder, bajo su unción. Es el mismo Dios el que está conmigo, que el que está con ustedes, que el que estaba con los discípulos, que el que estaba en todo lo que es la Biblia. Es el mismo Dios por los siglos y por los siglos. Entonces no tengamos miedo de hacer obras para Él, de hacer cosas para Él, porque Él va a respaldar. Si tú lo estás haciendo en su voluntad, Él lo va a respaldar. Si lo estás haciendo bajo su autoridad, Él lo va a respaldar. Si lo estás haciendo pidiéndole que todo eso que tú tienes, todo eso que tú vas a hacer, sea consagrado a Él, pidiéndole que sea bendecido por Él, va a haber mucho pan en abundancia. Van a sobrar cestas, 12 cestas van a sobrar para que todavía puedas llevarte a tu casa y repartirlo ahí en tu hogar. Y bueno, creo que podemos llegar hasta aquí este video. La verdad es que me siento muy feliz, muy gozoso de todo lo que aconteció el día de ayer y podérselos compartir a ustedes, y motivarles a que se esfuercen a hacer algo para Dios. Si el día de hoy tú ves que un hermano necesita, atrévete a hacer algo por él, atrévete simplemente a acercarte a platicar, no tienes que acercarte a darle una enseñanza, acércate simplemente a platicar con él, invítale una botella de agua, invítale un refresco, invítale a algo, simplemente acércate, que te conozca, que puedas estar cerca de él. Estoy seguro que grandes cosas van a pasar, porque va a ser Dios el que va a comenzar a obrar en la vida de las personas. Así que, pues, ¿qué más les puedo decir? Más que 1000 bendiciones. Muchas gracias por haber estado hoy conectado. Y por favor, si tú has recibido algo de este mensaje, déjalo en los comentarios, que sea un mensaje que edifique. Justamente como lo estamos diciendo, atrévete a dejar un mensaje que sea de edificación para las demás personas, que sea un mensaje en el que otra persona cuando lea salga diferente, sienta algo diferente. Igual no necesitas hacer una enseñanza, simplemente que tú pongas, recibí esto de Dios, entendí esto de Dios, o pongas un ejemplo, un testimonio. Dios es el que hace la obra, Dios es el que hace la obra. Así que deja ese mensaje por ahí, que también va a ser de gran bendición para mi vida. 1000 bendiciones.